Entendido. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono y formato originales, con aproximadamente 1500 palabras. **título***bomba en el mundo turco. Kerem al límite por ex de Hande. Escándalo en series turcas. Un análisis profundo. *******. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Me alegra muchísimo tenerlos de vuelta hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema súper jugoso y lleno de drama, un verdadero culebrón digno de la mejor telenovela turca. Hoy vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, bueno, en realidad explotando, en el mundo de las series turcas. Un auténtico sismo sentimental que involucra a uno de los galanes más queridos, Kerem Bürsin, y a su expareja, la bellísima y talentosísima Hande Erçel. Veremos si las recientes polémicas, las insinuaciones de ciertas fuentes bien informadas y el constante escrutinio mediático podrían estar poniendo en peligro la carrera y la imagen de Kerem. ¿Amenazas? ¿Escándalos ocultos? ¿Venganzas de exparejas? Lo analizaremos todo con lupa y sin pelos en la lengua. Antes de empezar con este chismorreo nivel experto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, con análisis profundos, noticias exclusivas, curiosidades que los dejarán boquiabiertos y mucho más. Así que si les apasionan las historias de amor que derriten corazones, las intrigas palaciegas que tejen telarañas de poder y los giros inesperados que te hacen tirar el control remoto contra la pared, este es su lugar. Y ahora sí, pongámonos al día con este drama. Prepárense para un viaje a las profundidades del corazón de los famosos turcos. Empecemos analizando un poco el contexto. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que viajar en el tiempo, al momento en que Kerem Bürsin y Hande Erçel eran la pareja dorada, el sinónimo de perfección romántica. Eran la pareja del momento gracias a su química explosiva, esa chispa que parecía incendiar la pantalla en la serie Sen Kalkam. Su romance traspasó la pantalla, se convirtió en realidad y los transformó en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Cada publicación en redes sociales era un evento mundial, cada gesto captado por los paparazzi era analizado hasta la saciedad. Eran la realeza de Estambul. Pero como suele suceder en Hollywood, en Estambul, el amor no duró para siempre. La ruptura fue un shock para muchos fans, un verdadero golpe al corazón de miles de románticos empedernidos, y desde entonces, la prensa rosa no ha parado de especular sobre las razones y las consecuencias de esta separación. La máquina de rumores no ha dejado de funcionar ni un solo día. Y es aquí donde empieza lo interesante, lo jugoso, lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Recientemente han surgido rumores y acusaciones veladas, dardos envenenados que apuntan a que la relación entre Kerem y Hande no terminó de la mejor manera. Algunas fuentes cercanas a la actriz, e incluso algún que otro ex colaborador resentido, han insinuado que Hande podría no estar del todo contenta con la forma en que Kerem ha manejado ciertos aspectos de su vida personal y profesional después de la ruptura. Incluso se ha especulado sobre posibles celos profesionales, esa envidia sorda que a veces florece en el competitivo mundo del espectáculo, dado el éxito que ambos han tenido en sus respectivas carreras. ¿Será que la brillante luz de uno opaca la del otro? ¿O hay algo más profundo, algo que se esconde tras la fachada de sonrisas y alfombras rojas? Vamos a analizar algunas series de Kerem y Hande para ver el impacto que han tenido en sus carreras y en la percepción pública de ambos, porque al final, la pantalla es un reflejo, a veces distorsionado, de la realidad. Sen Kalkam, emoticono besos, esta serie del género comedia romántica, esa fórmula mágica que siempre funciona, catapultó a la fama a ambos actores. La trama gira en torno a Eda Yildiz, una joven florista con sueños de grandeza, pero con una beca universitaria cancelada, que se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante obsesionado con el trabajo y con una personalidad, digamos peculiar, para conseguir una nueva oportunidad universitaria. Lo que empieza como un contrato falso, una farsa para salvar las apariencias, termina convirtiéndose en una historia de amor real, una montaña rusa de emociones llena de obstáculos, malentendidos, celos, reconciliaciones y por supuesto mucho drama. La relevancia de Sen Kalkam para el tema que estamos tratando es innegable.
No solo fue donde nació el romance entre Kerem y Hande, ese flechazo que enamoró a medio mundo, sino que también fue un factor clave en la proyección internacional de ambos. El éxito de la serie fue arrollador, vendiéndose a numerosos países y convirtiéndolos en estrellas globales, íconos de la moda, modelos a seguir. Esto inevitablemente generó una gran presión mediática sobre la pareja, una lupa constante que examinaba cada detalle de su vida, lo que pudo haber contribuido a su ruptura. Demasiada exposición, demasiados ojos juzgando cada movimiento, demasiado ruido ahogando el amor. Un dato interesante sobre la serie es que la química entre Kerem y Hande era palpable desde el principio. Se podía sentir en el aire, se podía ver en sus miradas, se podía escuchar en sus diálogos. Muchos fans creían que su romance era real incluso antes de que lo confirmaran públicamente. La especulación era constante, los foros de Internet ardían con teorías y predicciones. Además, la serie se caracterizó por su humor fresco, sus personajes carismáticos, sus situaciones divertidas y sus diálogos ingeniosos, lo que la convirtió en un éxito entre el público joven. Era la serie perfecta para escapar de la rutina, para soñar con un amor de cuento de hadas. Ahora hablemos de otra serie en la que participó Kerem, que si bien no tiene a Hande, es relevante para entender su trayectoria, su ambición y su deseo de no encasillarse en un solo tipo de papel. **Yasamayanlar, emoticono besos. Esta serie de vampiros, perteneciente al género de acción y fantasía, muestra a Kerem en un rol completamente diferente a Serkan Bolat. Aquí interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde, atormentado, vengativo y con una sed insaciable de sangre, que busca acabar con su creador, el vampiro que lo condenó a una vida eterna de oscuridad y sufrimiento. Un personaje complejo con una historia trágica y con una moralidad, digamos, flexible. La relevancia de Yasamayanlar para nuestro tema radica en que muestra la versatilidad de Kerem como actor. Después del éxito arrollador de Senkalkam, podría haber optado por seguir interpretando roles similares, personajes románticos y encantadores que le aseguraran el cariño del público, pero decidió arriesgarse y probar algo diferente. Esto demuestra su ambición, su deseo de no encasillarse en un solo tipo de personaje, su voluntad de desafiarse a sí mismo y de crecer como actor. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas de Netflix. Una apuesta arriesgada, pero que demostró el potencial del mercado turco en el mundo del streaming. Además, el personaje de Dmitri requería un gran esfuerzo físico y emocional por parte de Kerem, quien tuvo que someterse a un intenso entrenamiento para dominar las artes marciales y estudiar a fondo la psicología de un vampiro, sus motivaciones, sus miedos y sus debilidades. Un papel que lo sacó de su zona de confort y que le permitió mostrar una faceta diferente de su talento. Y ahora centrémonos en otro proyecto de Hande para ver su evolución profesional post-Kerem, su camino hacia la independencia artística y su búsqueda de nuevos desafíos. **Bambaska Biri, emoticono besos. Esta serie, que combina drama y misterio, un género que siempre atrae al público ávido de emociones fuertes, presenta a Hande Erçel como Leyla Gedid, una joven fiscal idealista, ambiciosa y con una fuerte vocación por la justicia, que se enfrenta a un caso de asesinato que la conecta con un famoso periodista, Kenan Öztürk, un hombre carismático pero con un pasado oscuro y un secreto que podría cambiarlo todo. La serie explora temas como la doble personalidad, la manipulación, la moralidad y la fragilidad de la verdad. Bambaska Biri es importante para nuestro análisis porque muestra la evolución de Hande como actriz después de Senkalkam. Se aleja del rol de chica dulce, romántica e ingenua para interpretar a un personaje más complejo, atormentado y desafiante. Esto demuestra su madurez profesional, su deseo de ser tomada en serio como actriz, su voluntad de romper con los estereotipos y de explorar nuevas facetas de su talento. Un dato interesante sobre esta serie es que marca el regreso de Hande a la pantalla chica después de un tiempo dedicada a otros proyectos, como campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de moda. Además, su química con Burak Deniz ha sido muy comentada, generando incluso rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. La prensa rosa siempre está al acecho buscando el próximo romance, la próxima historia de amor que incendie las redes sociales. Volviendo al tema central, y a la supuesta amenaza que ronda a Kerem. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es una tormenta en un vaso de agua, o hay algo más oscuro que se esconde tras la superficie? Es difícil saberlo con certeza. Como suele suceder en estos casos, la verdad suele estar en un punto intermedio entre las declaraciones oficiales, las negaciones categóricas y los rumores malintencionados.
Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Kerem y Hande generó mucha expectación mediática y que ambos han tenido que lidiar con la presión de los fans y la prensa desde entonces. Las insinuaciones sobre la supuesta incomodidad de Hande con ciertas actitudes de Kerem podrían estar relacionadas con su vida sentimental. Se rumorea que Hande no estaría contenta con la rapidez con la que Kerem ha rehecho su vida amorosa, o con la forma en que ha hablado de su relación pasada en entrevistas. También se especula sobre posibles desacuerdos profesionales, como la elección de proyectos o la gestión de sus respectivas carreras. Otra posible explicación es que todo esto sea una estrategia mediática para generar expectación y mantener a los actores en el candelero. Las polémicas y los escándalos suelen ser una forma efectiva de llamar la atención y aumentar la popularidad. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, cualquier publicidad, por negativa que sea, puede ser beneficiosa. Que hablen mal de mí, pero que hablen, parece ser el lema de algunos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el impacto que este tipo de rumores pueden tener en la imagen pública de Kerem. Si las acusaciones son ciertas, podrían dañar su reputación y afectar a su carrera. Por eso es crucial que Kerem maneje la situación con cuidado y que evite caer en provocaciones o responder a las acusaciones de forma impulsiva. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo: ¿está Kerem realmente en peligro? La respuesta no es sencilla. Si bien es cierto que los rumores y las insinuaciones pueden ser perjudiciales, también es cierto que Kerem es un actor talentoso y con una gran base de fans. Su carrera no depende únicamente de su relación con Hande, sino de su trabajo y su dedicación. Lo que sí es innegable es que la sombra de Hande sigue presente en la vida de Kerem. Su relación fue tan mediática y exitosa que es difícil para ambos desligarse por completo de ella. Y esto inevitablemente genera tensiones y especulaciones. ¿Cómo afectará todo esto a la carrera de Kerem? Es difícil predecirlo. Todo dependerá de cómo maneje la situación y de si los rumores se confirman o se desmienten. Lo que sí podemos esperar es que la prensa rosa siga de cerca cada uno de sus movimientos y que no pierda la oportunidad de alimentar la polémica. En resumen, el mundo de las series turcas está lleno de drama, romance y escándalos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es solo un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a la vida personal de los actores. Y aunque no podemos saber con certeza qué está pasando entre ellos, sí podemos analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre el supuesto peligro que acecha a Kerem Bürsin y la sombra de Hande Erçel. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos fans de las series turcas. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem está realmente en peligro? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y recuerden, si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.